tal? ¿Cómo les va? Vamos a hablar, tenemos el gusto de tener como invitada hoy a la licenciada Andrea Balsaña, licenciada en Comunicación Social, diplomada internacional en Comunicación Pública. Más que una entrevista, vamos a charlar acerca de cómo se dio la comunicación en las elecciones de octubre del 2023. Si como parafraseando algún teórico de la comunicación, fue más importante el mensaje que el contenido, o no. Bueno, algunos dilemas que se plantean en la comunicación, los medios tradicionales, cómo operaron las redes, en fin, una serie de circunstancias que rodearon una elección distinta, una elección bastante particular de lo que fueron estos comicios ya rumbo al balotaje aquí en la Argentina. Enseguida con Andrea Balsaña. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas vos? Gracias por la invitación. Bueno, un gusto. ¿Te sorprendió el resultado de las elecciones? Las dos veces me sorprendió el resultado. ¿Las dos veces? ¿Sí? Las PASO y las generales. PASO y las generales. ¿Por qué? Yo creo que, como a muchos, digamos, ¿no? Se había instalado un clima de opinión con un escenario que no era el que realmente estaba sucediendo. Y por eso me parece que es una elección, como decís vos, muy interesante para analizar, ¿no? Qué cosas son las que se ven o las que vemos y qué está en la superficie y qué está sucediendo de manera subterránea, que es lo que después se ve reflejado en el resultado electoral, ¿no? Esta situación de que la mayoría de las encuestas no pudo precisar el escenario, ¿no? Es un dato que no es novedoso, porque si repasamos históricamente, podemos revisar todos los octubre de cada 4 años y hay siempre hay un cuestionamiento de cómo las encuestas están leyendo los resultados. Sí. Creo yo porque hacemos mala lectura de las encuestas, además de que algunas no son serias, ¿no? Pero creo que se había instalado en los distintos espacios una idea de lo que iba a suceder distinta de lo que efectivamente sucedió, ¿no? De hecho, ahora salieron muchos a decir, tal encuestador lo había anticipado el sábado, o sea, digo, sí. Un día antes y bueno. Parece, a veces uno tiene la sensación que las encuestadoras muchas veces están contaminadas desde el punto de vista de que también son contratadas, ¿no? Por determinados sectores políticos. Una sola encuesta que es de una empresa brasileña a través de la CNN fue la que en realidad fue la más cercana a lo que finalmente sucedió. Sí, es decir, dando primero a Massa una diferencia de 7 puntos con Milei. Te diría, el Observatorio de Psicología Social de la UBA también publicó, ellos hicieron un estudio apenas finalizadas las PASO respecto de cómo iba a ser la migración de votos y la proyección que hicieron es prácticamente calcada de lo que sucedió, ¿no? Porque bueno, ahí también hay varias cosas a analizar, ¿no? Primero entender que este es un actor, como dicen algunos teóricos, en la comunicación política hay 3 actores fuertes, ¿no? Los políticos o la política, el periodismo y los medios, y el tercer actor son las encuestas o los consultores de estudios de opinión pública que desde hace varios años se han instalado como, o la disputa entre los 3 es quién representa lo que dice la gente, ¿no? Sí. Y es cierto que hay que entender que en los 3 casos son actores que juegan en ese escenario, no es que son independientes. De hecho, en nuestro país, en algunos países está mucho más regulado el Instituto de Sondeo de Opinión, pero acá, como decís vos, aparecen muchas encuestas que en realidad se publican para instalar una tendencia, no siempre están validadas, no siempre está clara la ficha de datos, la ficha técnica de la encuesta. No todos saben leer las fichas técnicas, de hecho eso trabajamos en la carrera de periodismo, que aprendamos a leer las fichas técnicas, porque eso también nos da herramientas para saber si los datos que allí se dan
son para titular o son solo para tener una idea, digamos, ¿no? Muchas de las encuestas que se realizan se hacen telefónicas o incluso por internet, que son dos metodologías que está probado no tienen la misma eficiencia para medir la opinión pública que una encuesta presencial. Claro. ¿No? Ahora, Andrea, vamos a atendernos, por ejemplo, en el tema de los medios, ¿no? Por lo menos la interpretación que yo hago, ¿no? Medios versus redes o medios aliados redes, como quieras, ¿no? Pero a mí me dio la sensación que, digamos, el fenómeno Milei, por ejemplo, se instaló en los medios tradicionales por el rating. Es decir, tal vez las excentricidades de Milei generaban rating, entonces, bueno, era disputado por los canales de televisión para obtener un rating. Y después de allí esto se recortaba, se derivaba a las redes, no como puede suceder en otra instancia, de las redes a los medios tradicionales. ¿Coincidís con esto o no? Es interesante, sí, yo creo que parte del fenómeno fue ese, ¿no? O sea, el propio fenómeno Milei supo utilizar esta gramática televisiva que prioriza el espectáculo sobre un debate más racional, ¿no? Esta es una situación además que tenemos que ver de nuestros medios de comunicación, esta situación de que se ha promovido cada vez más espacios en donde importa digamos, el escándalo, funciona más, o sea, ¿qué se lee de la política? El escándalo, los chismes, que dijo este del otro, qué va a decir este de aquel, y no las discusiones de fondo, ¿no? Y sobre todo también en los extremos, en eso tiene mucho que ver, claro, es como que vende más el escándalo, y por eso que vende más los extremos que se pelean. Esta lógica que hay, que hace 10 años ya hay en muchos programas televisivos políticos, que tienen los formatos de los programas de chismes, ¿no? Con estos panelistas que en realidad no es que son expertos en ciertos temas, sino que es una suma de opiniones para generar estas posiciones extremas. Pero bueno, yo creo que además Milei sí supo trabajar las redes sociales de otra manera, ¿no? No solo recortando fragmentos de lo que aparece en los medios o en el espacio público de un acto, por ejemplo, sino a partir de los líderes de opinión de las propias redes sociales, ¿no? Que son los Instagramers, los streamers, o sea, aquellos que tienen muchos seguidores en las redes sociales y que también instalan opinión desde otros lugares. Y ellos hablaron sobre Milei, ¿no? Esa fue una de las novedades de la campaña. ¿Eso es determinante para la gente? ¿Vos creés que sí, hoy en día? ¿Qué cosa? Esa influencia en las redes, ¿no? Yo creo que ese mensaje en las redes. El tema es que hay que entender que socialmente nos comunicamos de otra manera, ¿no? O sea, esto que Castel llama la sociedad red es eso. O sea, hoy vivimos en una sociedad mediada por muchas tecnologías. Entre ellas las plataformas donde se dan o se discurren las redes sociodigitales, como se llamaría técnicamente, ¿no? Porque redes sociales hay siempre. Nosotros tenemos nuestros amigos, nuestros grupos, nuestras redes sociales en las que hablamos. El tema es que eso ahora se multiplica a través del uso de las TICs, ¿no? De la digitalidad. Entonces eso también cambió los espacios de conversación. No son más los medios tradicionales el centro del debate político visible, ¿sí? Hay otros nodos, porque no son, o sea, vos decís, ¿dónde está el horario central en las redes sociales? ¿No? No hay. No hay. ¿Cuál es el programa más visto? No, lo que hay, algunos llaman como nodos de mayor comunicación o mayor circulación de comentarios, que son estos líderes de opinión que tienen muchos seguidores sobre los temas más dispersos y en donde también transita la conversación política. Sí, pero ¿cómo distinguís lo verdadero de lo falso? Bueno, esa es la gran discusión, claro. Claro. Yuval Harari, un escritor israelí, bueno, escritor de... Que ambos queremos. Bueno, yo voy a confesar que es un libro que me regalaste vos, 21 lecciones del siglo XXI, un libro fantástico. Bueno, Harari planteó no hace mucho tiempo que la inteligencia artificial y la influencia de los líderes de las redes, a través de los influencers, hasta ponen en riesgo la democracia. ¿Por qué?
y porque es difícil discernir lo verdadero de lo falso. Sí. Es decir, ¿en qué mundo estamos viviendo, ¿no? Claro. Es decir, ¿cómo se construye la democracia en serio, ¿no? Sí. Es decir, ¿Por qué incide en la democracia? Sería la pregunta por ahí, sí. Que lo estamos dando por supuesto, porque la democracia precisamente se basa en que haya acceso a la información, ¿no? Y que yo pueda discutir sobre los temas que son de interés común a partir de información que sea pública y sobre la cual podamos tomar decisiones. Entonces, si yo pierdo la capacidad de reconocer si esa información es verdadera o falsa, empieza a desarmarse mucho de los andamiajes sobre los que está estructurada nuestra sociedad, ¿no? Ahora, me parece que es difícil para el ciudadano estar buceando sobre la información oficial acerca de si lo dicho es verdadero o falso, ir a chequeado a ver si realmente es verdadero o falso, Sí. chequeado que trabaja muy bien. Sí, también nos podríamos preguntar cuánto de lo que circula en los medios tradicionales es verdadero o falso. Quizás la pregunta es, Sí. ¿tenemos que preguntarnos qué es verdadero y qué es falso? ¿No? Bueno, quizás qué es lo más creíble, pero no tenemos que perder desde el periodismo esa obsesión quizás por la información, por la verdad, aunque sepamos que la verdad nunca es alcanzable, ¿no? Esta cuestión de decir, que a veces se plantea erróneamente desde mi punto de vista, es que siempre el punto de vista es subjetivo, entonces yo construyo desde mi subjetividad lo que pasa. Sí, siempre el punto de vista es subjetivo, pero hay una premisa de buscar la objetividad o de encontrar las distintas dimensiones de un problema, que es lo que también le da sentido al periodismo, ¿no? Y que no tenemos que perder, porque eso incide en la democracia, porque es sobre lo que discutimos después en nuestra vida cotidiana y es sobre lo que tomamos decisiones. Entonces, si yo no puedo reconocer si algo es verdadero o no, y bueno, toda la problemática de la fake news, ¿no? O la desinformación, los rumores que había antes, bueno, cómo eso tiene casi el mismo peso que informaciones ciertas, ¿no? Entonces, quizás sí, ese es uno de los ejes, yo creo, más interesantes que tenemos que discutir respecto de cómo funcionamos en esta sociedad que tiene estas tecnologías. No las vamos a cerrar, digamos. No vamos a apagar Internet, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, después vamos a seguir charlando sobre la comunicación, sobre lo que significó esta campaña electoral, lo que puede venir, bueno, el rol del ciudadano, bueno, varios temas para charlar con Andrea Balsaña enseguida, en segundos. Bien, seguimos con la licenciada Andrea Balsaña, con Andre. Estábamos charlando sobre, bueno, cómo discernir lo verdadero de lo falso, la responsabilidad de los medios también, pero creo que hay una diferencia. Los medios tradicionales tienen nombre y apellido. Las redes sociales muchas veces no tienen nombre y apellido. Sí, ¿no? Es verdad. Se reenvían mensajes, por ejemplo, días pasados se reenvió un mensaje de una editorial del Washington Post, es del año 2021. Sí. A los que lo mandaron a decir, señores, esto es de hace 2 años atrás, ni siquiera había elecciones. Yo creo sí que ahí hemos crecido respecto de la fake news. Yo noto mucho en los grupos de WhatsApp que enseguida alguien o testea o se pregunta, ¿será verdadero? Digamos, que creo que es una pregunta que nos vamos a tener que hacer cada vez más seguido. Más aún con lo que vos incorporaste de la inteligencia artificial, ¿no? Que puede fabricar hasta personajes que no son reales en situaciones que no son reales, ¿no? Con la misma voz. Y uno no lo puede distinguir, o sea, no tiene herramientas para distinguirlo. Ese es el punto, ¿no? Sí. Entonces, incorporar esta cuestión de esto, ¿quién es la fuente? ¿Quién lo está diciendo? Es como una pregunta, es como volver a las bases del periodismo, ¿no? O sea, y cuando hay un dato, bueno, chequemos distintas fuentes, a ver si efectivamente esto es así o es esas noticias que se arman o informaciones, porque a veces no son noticias, que se arman solo para, que circulan mucho en las campañas, para desvalorizar a un candidato, para cuestionarlo o para instalar cosas que no
que no son reales, pero que tienen algún dejo de credibilidad y por eso circulan, ¿no? Ahora, en tu criterio, ¿la gente está hoy en día más informada, sobreinformada o menos informada? Digo porque incluso la comunicación política se da a través de un Twitter de tantos caracteres, ¿no? Bueno, este es el hilo de parte de la discusión política. Uno ve una simplificación de ideas, no sé si tenés la misma sensación. Es difícil lo que preguntas, ¿no? No, pero es cierto que, o sea, yo tendería a decir, tenemos que aceptar que tenemos otros circuitos de circulación de información, ¿no? En algunas cosas estamos más informados. Antes dependíamos de un grupo de medios que en algunos países, en algunos lugares estaba muy concentrado, sigue estando muy concentrado, no es el caso de Argentina, pero donde hay una concentración geográfica importante. Sí, que lo sufrimos. Bueno, exacto, ese ejemplo es genial. O sea, en nuestro país la mirada, los medios nacionales en realidad son medios porteños, o si querés, son del AMBA, ¿no? De Buenos Aires y alrededor. Y lo que no entra dentro de esa mira difícilmente pueda captar la atención, ¿no? Entonces, las redes sociales o las plataformas nos permiten acceder a otro tipo de información. Entonces, si la pregunta es, bueno, los votantes están informados sobre los candidatos, hoy tienen muchas más herramientas para llegar a información que la que tenían antes, ¿no? Porque antes estaba filtrada por lo que decían los medios o por lo que ellos podían acceder, por ejemplo, a través de un acto de un partido. Hoy también pueden googlearlo, stalkearlo, buscar sus historias. Por supuesto hay que tener un criterio de distinguir de eso qué es lo que tiene más o menos peso, ¿no? Que también se usó mucho. Lo que dijo fulano hace 2 años era en otro contexto y se pone hoy, bueno, y así. Pero también sirve para decir, me está diciendo esto y hace 2 años dijo esta otra cosa. O sea, también sirve ayuda. El archivo. El archivo ayuda a como construir o testear información sobre quiénes van a ser nuestros candidatos. Yo creo que ahí hay una potencialidad. Eso no quiere decir que estemos igualmente informados de todas las cosas, porque ahí incide el interés de cada uno, ¿no? Entonces, típicamente se dice, los jóvenes están desinformados porque están todo el día en las redes. No es verdad, acceden a muchísima información, de los temas que les interesan saben mucho, y de los candidatos accedieron por su cuenta a mucha información que Milei sí les supo brindar, y el resto de los candidatos no, ¿no? Entonces, eso también hay que aprender de eso, ¿no? Hay que entender que no es, bueno, para acercarme a los jóvenes me pongo a hacer un TikTok en el lenguaje de los jóvenes. No es la forma, digamos. Sí, que muchos políticos, la primera tendencia es, pongámonos, parezcámonos a los jóvenes. Sí. No, hay que entender cuáles son sus espacios de conversación, sus intereses. Y bueno, esto que te digo que ha hecho muy bien Milei, y que en algunas otras redes el peronismo también, un sector sobre todo más podríamos decir vinculado al kirchnerismo, que en realidad ya tienen esas redes existiendo y comunicándose con esos actores, y el punto es que en determinado momento también incorporan en esa conversación la conversación sobre la política. Ahora, entraríamos ya en un terreno casi psicológico, ¿no? Si el voto es una cuestión más racional que emocional, o es una cuestión más emocional que racional. Eso, ¿no? Ya está estudiado, que intervienen las dos cosas. Algunos dicen, finalmente la decisión última. Sí. No sé cuán racional es, ¿no? Sí. Y bueno, también entender que operan distintas cosas, ¿no? Lo que sí es cierto es cómo desde la política, o es cierto, sí es interesante preguntarse cómo desde la política, si están teniendo capacidad para entender esto que está pasando, y qué capacidad tienen estos dirigentes para entender el clima social que fue cambiando enormemente. O sea, piénsense un segundo, y habría que buscar lo que los medios escribían o decían en abril, a lo que decían en julio, a lo que decían el 14 de agosto, a lo que dicen ahora. O sea, con diferencias de meses, de 2 meses, ha cambiado muchísimo el clima de opinión. O sea, de una discusión kirchnerismo, antikirchnerismo, por decirlo, o corrupción contra respeto a las instituciones, se pasó al miedo
o la bronca contra el sistema y los que son del sistema, y se pasó después a esta discusión o miedo o bronca, ¿no? Sí, en este último tiempo operaron otras cosas. Y hay que entender que el clima de opinión está cambiando mucho. ¿Por qué? Porque hay un debilitamiento general o un descreimiento general respecto de la clase política. Por eso lo de la casta instaló tanto, ¿no? ¿Y cómo opera, por ejemplo, la corrupción en la decisión de cada uno? Una pregunta más política, pero que tiene que ver con la decisión de cada uno, ¿no? Sí, pero yo te diría, es cómo operan distintas cosas. O sea, esto de entender el clima de opinión... Vos sos experta en resiliencia, pero es preguntarte si el pueblo argentino es resiliente a las crisis, ¿no? Permanentemente. Bueno, otra discusión. Yo creo que realmente sí. Bueno, lo charlábamos alguna vez cuando uno mira con tristeza, ¿no? Esta cuestión de la migración de argentinos al exterior y cuánta gente se va del país y cuán valorados somos los argentinos fuera del país. Y es cierto que somos valorados por esta capacidad de adaptarnos a todas las situaciones críticas y de resolver problemas aún en contextos de extremada incertidumbre, ¿no? Y sí, eso es a costa de que en Argentina vivimos en un laboratorio permanente de crisis, ¿no? Que es agotador desde todo punto de vista y ojalá podamos encontrar un mecanismo que nos permita encontrar cierta normalidad, digamos, ¿no? Y ciertos acuerdos, más allá que si digo esto parece que estoy con un candidato, pero no. Ciertos acuerdos respecto de para dónde tenemos que ir, porque realmente, de primer lectura, o que muchos han hecho, en un país con 140% de inflación, con una incertidumbre económica como la que tenemos, con un nivel de inseguridad como el que tenemos, con niveles altísimos de corrupción como los que tenemos, que el propio referente del gobierno actual sea el que más votos saque, obviamente están votándose otras cosas. No es que les da lo mismo la corrupción, aunque entre paréntesis hay estudios que muestran que la ciudadanía argentina tiene un nivel de tolerancia a la corrupción muy alto. ¿Sí? Preguntémonos, así estamos también, ¿no? Pero eso es así. Ahora, el que fue a votar por X, ¿es que se olvidó de eso? No, puso sobre su decisión otras variables, ¿no? A lo mejor pesó más el miedo a que el país estalle y no se sepa para dónde vamos. O a perder privilegios. Ahora, pero vivimos así, por lo menos esto sé cómo funciona, el otro no sé cómo sería, ¿no? Sí, pero es difícil entender, ¿no? Sobre todo, estamos en 40 años de democracia, pero en cierto momento hubo una corriente de opinión que, en pocas palabras, decía que se pudra todo. Sí. ¿No? ¿Cómo entender esto, no? Muchas veces se usa eso, ¿no? Esto de cuanto peor, mejor, ¿no? Como que si se extrema la situación, va a surgir algo nuevo. Y la verdad que estaría bueno que no pensemos más en esa línea, porque en estos 40 años de democracia, la verdad deberíamos estar preguntándonos qué tipo de ciudadanía política hemos construido, ¿no? Esto que te decía antes, ¿por qué caló tan hondo lo de la casta de Milei, ¿no? Y porque los privilegios que se ven en la clase política realmente ya nos han cansado como sociedad, en todos los sectores sociales, ¿no? Ese primer voto de Milei, castigo, bronca contra toda la clase política en todo el país, porque ahí sí superó, y que no aparecían los medios, ni de un lado ni del otro, o sea, los medios de las dos corrientes políticas dominantes no le dieron espacio a Milei en las PASO, ¿no? Y sin embargo él logró captar ese voto bronca, que ojalá la clase política de una vez por todas entienda que tiene que cambiar ciertas cosas porque no se tolera, ¿no? Ahora después, lo que también hay que entender es que no es lo único eso lo que pesa, ¿no? Y de hecho, si volvemos a esa encuesta que te decía de psicología de la UBA, que se hizo apenas terminadas las PASO, quiere decir que todo lo que pasó en la campaña no sirvió mucho, digamos. Algunos entendieron que tenían que cambiar sus estrategias y otros no lo entendieron y siguieron con estrategias que no los llevaron a un buen camino, ¿no? Andrea, muchas gracias. No, gracias a vos. Era para seguir charlando un rato más. Sí, seguro, pero gracias, son los temas que está bueno que discutamos para tampoco tener esas lecturas simples de todos votan mal o qué tiene la gente en la cabeza cuando vota. Bueno,
tenemos muchas cosas, ¿no? Y a 40 años de democracia está bueno que reflexionemos sobre qué tipo de ciudadanía política hemos construido y qué tipo de política hemos construido, pues no nos ha ido tan bien. Gracias, nuevamente. Gracias. Bueno, gracias Rodri, Maggie, muchas gracias, Agustín. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.